Hola, ¿qué tal? Nos toca encontrarnos por este medio. El tema de hoy es soluciones, que es un tema fundamental, que tiene pocos conceptos teóricos, pero son fundamentales y que nos va a permitir resolver un montón de situaciones problemáticas. Seguramente el término solución ustedes ya lo escucharon al referirnos a lo que es una mezcla homogénea, ¿no? Entendiendo lo que es un sistema material homogéneo, en donde varias sustancias se han mezclado tan íntimamente que no podemos distinguir los componentes dentro del sistema, no tenemos más que una fase, y esto se produce cuando dos o más sustancias se dispersan una dentro de la otra, es decir, se dividen hasta el nivel de partículas. Acá vemos en el dibujito, por ejemplo, si yo tengo un soluto que está formado por sus partículas atraídas por diversas interacciones, y un solvente, ahora vamos a definir eso también, donde sus partículas están atraídas por diversas interacciones, al mezclarse, al ponerse en contacto, existe la posibilidad de establecer interacciones entre partículas de las diferentes sustancias, con lo cual hay una dispersión. Eso sería lo que nosotros vamos a llamar una solución o disolución. ¿Qué son estos conceptos de soluto, de solvente? Dentro de esta mezcla va a haber alguna o algunas sustancias que cumplan el rol de lo que vamos a llamar agentes dispersantes, es decir, lo que provocan, ¿sí?, la dispersión en partículas de las demás sustancias, a las cuales vamos a llamar solutos, que son las sustancias dispersadas. Entonces, siempre en una solución vamos a tener alguna o algunas sustancias que cumplan el rol de agentes dispersantes, que sean los solventes, ¿sí?, y alguna o algunas sustancias que cumplan el rol de solutos o de agentes dispersados o de sustancias dispersadas, divididas en partículas. Recuerden que todas las sustancias químicas las podemos pensar como que están formadas por partículas. Esas partículas pueden ser átomos, pueden ser iones, o pueden incluso ser moléculas, ¿sí? Para que la solución se forme, las interacciones entre las partículas de solvente y de soluto tienen que ser similares a las interacciones que tenían cuando estaban como sustancia pura. Es decir, si eran, por ejemplo, sustancias moleculares, en donde teníamos fuerzas intermoleculares o interacciones intermoleculares, estas tienen que ser similares a las interacciones o fuerzas que se den en el soluto. En ese caso, se va a producir la dispersión, se va a generar la solución. Por eso decimos en química que lo similar disuelve lo similar. Un caso muy especial en donde esto no ocurre es, por ejemplo, en lo que nosotros vamos a llamar soluciones acuosas. En las soluciones acuosas, el solvente es un solvente muy particular, que es el agua, ¿sí? Recuerden que la sustancia agua es una sustancia muy diferente de las demás, tiene propiedades únicas. Y entre ellas es la de ser un solvente para un montón de sustancias, tal es así que recibe el nombre de solvente universal. ¿Qué características tiene el agua como sustancia? Bueno, sus partículas, la molécula de agua, es una partícula pequeña, ¿sí?, con lo cual tiene interacciones o fuerzas de dispersión pequeñas, pero al ser una molécula formada por átomos de oxígeno y hidrógeno unidos, tiene una polaridad muy importante. Y además presenta la particularidad de generar interacciones puente de hidrógeno, que también son muy intensas al ser la molécula de agua pequeña. Con lo cual, dado ese tamaño, permite, por ejemplo, disolver compuestos iónicos, que tienen una naturaleza entre partículas totalmente distinta, ¿no? Pensemos que en los compuestos iónicos las partículas son iones, ya no moléculas, y que están atraídas por fuerzas electrostáticas que suelen ser muy intensas, de ahí el punto de fusión o ebullición tan alto para los compuestos iónicos. Bueno, el agua logra separar esos iones al meterse dentro de la estructura cristalina y disolverlos, dispersarlos. ¿Cómo lo hace? Bueno, acá tenemos un dibujito que está muy bueno. Por ejemplo, en el caso del catión, el catión puede estabilizarse separado del compuesto iónico del cristal al rodearse de moléculas de agua por su densidad negativa. Recuerden que en moléculas polares tenemos una región donde tenemos un exceso de electrones, entre comillas, una región de densidad negativa, y los aniones pueden estabilizarse al rodearse por moléculas de agua por su densidad positiva, por su región de densidad positiva.
Este proceso, que es muy común, muchos compuestos iónicos son solubles en agua, se denomina solvatación. Bien, hay diversas clasificaciones de las soluciones. Unas tienen que ver en cuanto, y eso si quieren lo pueden ir leyendo, les dejo para investigar, en cuanto al estado de agregación de los componentes que forman la solución. Por ejemplo, hay soluciones de sólidos en sólidos, de sólidos en líquidos, ¿sí? Que es lo más común, es lo que vamos a trabajar en este curso, de líquidos en líquidos, de gases en líquidos, de gases en sólidos. Bueno, eso sería una clasificación de las soluciones. Otra clasificación tiene que ver, al principio cualitativamente, y después le vamos a poner el porte cuantitativo, vamos a hacer cálculos al respecto, en cuanto a la proporción que hay entre soluto y solvente, o entre solutos y solventes, ¿sí? En ese caso hablamos de soluciones no saturadas, cuando existe la capacidad de seguir disolviendo, de seguir generando un sistema homogéneo, una solución, al agregar más soluto. Esto es muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, el caso típico del agua y empiezo a agregar sal. ¿Qué es lo que ocurre? Al principio se va a disolver, el agua tiene la capacidad de dispersar toda esa sal que yo puse. Eso sería una solución no saturada. Si sigo agregando sal, puede llegar un momento en el cual la capacidad como agente dispersante de esa masa de agua o de ese volumen de agua que yo puse, se saturó, se limitó, y ya no puede dispersar más sal. Con lo cual, la sal en exceso queda en el fondo, en el caso de la sal común, por ejemplo, ¿sí? Al ser más densa que el agua o que la solución que se forma se va a ir al fondo, con lo cual ya dejamos de tener un sistema homogéneo, pasamos a tener un sistema heterogéneo. Ahí decimos, en el punto justo en donde yo tengo la máxima masa o cantidad de sal disuelta para ese volumen de agua, decimos que es una solución saturada. Eso lo vamos a ver más adelante, puede depender, por supuesto, de la masa de solvente que yo ponga y de la temperatura también. Y también existe la posibilidad de que haya soluciones inestables en el cual se logró disolver más de la capacidad máxima para esa masa de agua o de solvente a esa temperatura. Hablamos de soluciones sobresaturadas. Las soluciones sobresaturadas son sistemas inestables, ¿sí? Cualquier perturbación de ese sistema hace que cristalice el exceso de sal disuelta. Bien, esta clasificación en saturada, no saturada o sobresaturada tiene que ver justamente con la proporción que hay de soluto y solventes, ¿sí? Si esa proporción es baja, es decir, tengo poco soluto en comparación con el solvente, hablamos de soluciones más diluidas. Por el contrario, si yo tengo una alta proporción de soluto con respecto al solvente, hablamos de soluciones más concentradas. Esta expresión de más diluidas, de más concentradas, nos está hablando de un término en el cual nosotros vamos a trabajar mucho, que es el término de concentración. ¿Qué tan concentrada es una cualidad de esa solución? ¿Qué tan concentrada es? Y eso significa qué tan grande o qué tan alta es la proporción de soluto con respecto al solvente. La concentración uno la puede pensar enseguida, la puede ser análoga a lo que sería, por ejemplo, el colorante, acá lo vemos, ¿sí? Cuando yo preparo una solución en donde el soluto, por ejemplo, es un colorante. Entonces, podríamos hasta incluso hacer una calificación visual de cuál solución es más concentrada y cuál solución es más diluida. Ahí estamos calificando cualitativamente, pero podríamos poner, bueno, acá tenemos otro ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas son una solución, ¿sí? En donde el agua es el solvente y tenemos varios solutos disueltos. Por ejemplo, las esencias, sabores, los colorantes que se extraen para preparar las diferentes bebidas alcohólicas, y hay un soluto que es muy reconocido, que es el contenido alcohólico de la bebida, ¿sí? Eso se estima a partir de la determinación de una expresión de la concentración.
cuánto alcohol contiene esta bebida alcohólica por un determinado volumen de bebida. Hacia ahí vamos, ¿no? Ahí ya estaríamos poniendo una calificación cuantitativa para la concentración. Y para decir la concentración de una solución hay diversas maneras. Hay algunas expresiones de concentración que son más habituales que otras, pero en principio uno podría hasta inventar una expresión de concentración. No sé, cuántos gramos de soluto por cada 500 centímetros cúbicos de agua, por ejemplo, para una solución acuosa. Bueno, nosotros vamos a trabajar con las expresiones de concentración más conocidas, que son las que aparecen en este cuadro. Esto es sumamente importante a la hora de ejercitar. Yo les recomiendo tener un bacetito, un recorte, ¿sí? En donde tengamos estas expresiones bien escritas, bien diferenciadas y bien definidas. Es decir, por ejemplo, la que vamos a conocer como porcentaje masa en masa, que es un porcentaje que seguramente ustedes conocen de haber visto sistemas materiales, que era la famosísima composición centesimal, ¿no? Cuando uno trabaja con sistemas materiales y quiere expresar el porcentaje de un componente dentro de un sistema, trabaja con el porcentaje masa en masa. Bueno, acá es exactamente análogo. Nuestra solución es nuestro sistema, que está formado por varios componentes. Entonces el porcentaje en masa es simplemente decir cuántos gramos, en este caso de soluto, que es el porcentaje que es el componente de interés, cuando hablamos de soluciones, hay por cada 100 gramos de solución. Noten cómo vamos a abreviar los términos soluto y solución, ¿sí? Bien, la solución es nuestro sistema, así que esto sería el porcentaje másico de componente soluto en la solución. Otro porcentaje que se usa muchísimo para poder expresar la concentración de una solución es, en vez de trabajar con la masa del sistema, trabajar con el volumen del sistema, el volumen de solución. Entonces aparece el porcentaje masa en volumen, que son los gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Podemos trabajar con mililitros, que no es una unidad del sistema internacional, no es una unidad derivada del sistema internacional, pero que es una unidad de capacidad muy reconocida. El análogo de mililitros, recuerden, es el centímetro cúbico, ¿no? Un mililitro equivale exactamente a un centímetro cúbico, y dado que son las milésimas partes del litro y del decímetro cúbico, también recuerden que un litro es equivalente a un decímetro cúbico. Podemos trabajar con cualquiera de esas dos unidades. La unidad correcta, la unidad que corresponde al sistema internacional, es el centímetro cúbico, es el metro cúbico. Bien. Por ejemplo, otra medida de concentración, y esta, tratemos de pensar, ¿cuándo usaríamos mililitros de soluto, o sea, volumen de soluto por cada 100 mililitros de solución? Es también muy usada, y es la que nosotros estuvimos charlando recién, que se conoce como grado alcohólico. Son los mililitros de alcohol etílico por cada 100 mililitros de bebida. Bueno, el porcentaje volumen en volumen expresa eso, los mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución de nuestro sistema. En este caso, el porcentaje volumen en volumen es muy cómodo usar cuando mi soluto es líquido. Cuando mi soluto es sólido, quizás es más simple para medirlo, pesarlo en el laboratorio. Cuando yo necesito medir un soluto que es líquido, en vez de pesarlo, quizás es mejor tomar una medida volumétrica de él. Bien, estas tres unidades que se conocen en los libros, por lo general suelen aparecer como expresiones de concentración físicas, porque miden magnitudes físicas del soluto, de la solución, su masa, su volumen. Son muy, muy conocidas, pero hay otras de suma importancia para la química, sobre todo, que trabajan con otras magnitudes, con magnitudes más relacionadas con nuestra ciencia. Una de ellas es la molaridad. La molaridad, que se representa con la M mayúscula, que es sumamente importante para la química, es definir cuántos moles, o sea, qué cantidad, recuerden que cantidad de sustancias mol, se expresa en mol, cuántos moles, qué cantidad de soluto hay por cada 1 litro de solución. Y por otro lado, tenemos una expresión que es bastante particular y es bastante distinta a las que estuvimos viendo hasta ahora,
es la molalidad. La molalidad, que se representa con la M minúscula, perdón, también es la cantidad de soluto, pero en este caso referido a 1 kilogramo de solvente. Noten la diferencia con las demás que estuvimos viendo. En las otras anteriores siempre comparábamos el soluto con el sistema total, la solución. En este caso, en el caso de la molalidad, estamos comparando el soluto con el otro componente, o con el componente solvente. O sea, ya no nos referimos al sistema total, sino que comparamos componentes entre sí. Y quizás parezca medio como antojadiza, o sea, ¿por qué moles cada kilo de solvente? Bueno, la molalidad es una expresión de concentración que va a aplicarse en otro tema de estudio, que es el tema de propiedades coligativas, que es las propiedades de las soluciones, ¿sí? Nosotros en este curso no vamos a ver propiedades coligativas, pero seguramente ustedes más adelante se van a encontrar con ellas, que son las propiedades de las soluciones, ¿no? ¿Cuál es el punto de congelamiento de una solución? ¿Es igual que el solvente? No. ¿Cuál es el punto de ebullición de una solución? ¿Es igual que la del solvente? No. Es decir, una solución acuosa ¿hierve a 100 grados a presión atmosférica de 100 grados Celsius? No. Depende de cuánto soluto tiene disuelto. Bueno, todo eso está incluido en lo que se llaman las propiedades coligativas. Y las propiedades coligativas, varias de ellas, dependen de la concentración molal de esa solución. Con lo cual es una expresión que tenemos que conocer y es sumamente útil y va a aparecer por varios temas. Bien, otra expresión para poder decir qué tan concentrada o qué tan diluida es una solución, es la conocida como fracción molar. La fracción molar quizás ustedes la vieron en el tema gases, si no se las cuento, como su nombre le indica, es una división, es una proporción, ¿sí? Es una fracción, en donde se comparan la cantidad de soluto, los moles de soluto, contra los moles totales. Los moles totales, por supuesto que son los moles de todos los componentes del sistema, de todos los solutos que estén, más el solvente, sumados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el concepto de fracción, porque es un componente comparado contra todos los componentes en moles. Las fracciones molares tienen sus propiedades, sus características. Por ejemplo, no tienen unidades, porque al ser un cociente de mol contra mol, no tienen unidades. Y por el hecho de que el componente soluto siempre es menor en moles que la suma total, nos da un valor menor que 1, ¿sí? Ya vamos a ver ejercicios en donde apliquemos la fracción molar y vamos a charlar un poquitito más de cómo podemos pensar lo que significa la fracción molar físicamente. Una unidad que también se suele usar mucho, sobre todo cuando yo tengo soluciones muy diluidas, en donde las expresiones de concentración en porcentajes o en molaridad me darían números extremadamente chiquititos, es la expresión de concentración partes por millón, que se puede expresar de varias maneras. Siempre tiene que haber una relación de 1 millón de veces más grande, lo que sería el componente soluto con el sistema solución. Entonces, las más conocidas es expresar el soluto en miligramos y poder calcular cuántos miligramos corresponden por cada kilo de solución. O cuántos miligramos corresponden por cada litro de solución. ¿Por qué se puede expresar indistintamente en kilo de solución y en litro de solución? Lo vamos a volver a charlar, pero se los adelanto. Cuando yo trabajo con ppm, con partes por millón, por lo general estoy hablando de soluciones muy diluidas, donde la concentración me da valores muy bajos. Si yo tengo soluciones muy diluidas, la densidad de la solución, por lo general, es exactamente o muy parecida a la densidad del solvente, con lo cual 1 kilo de solución y 1 litro de solución son similares. Ojo, esto es cuando yo tengo soluciones acuosas, ¿no? Donde tenemos densidad unitaria, exclusivamente. Igual, esto lo vamos a charlar cuando nos encontremos ejercicios de soluciones. Vamos a empezar haciendo algunos ejercicios de soluciones. Vamos a hacer algunos ejercicios del libro que vamos a trabajar durante todo el curso, que es el de iricio. Supónganse que tenemos
esta situación en donde tenemos una solución, que nos dicen que es acuosa, eso ya significa que el solvente es el agua, y que además nos dan datos de las masas de agua, y en este caso de soluto, que es el cloruro de sodio, que se mezclaron, que se disolvieron. Entonces, bueno, nos preguntan, la situación es poder calcular la expresión de concentración que resulta en porcentaje masa en masa cuando yo generé esa solución, es decir, el hecho de mezclar 80 gramos de agua con 3 gramos de sal. ¿Sí? Bien. Bueno, yo les recomiendo algo. Cuando tengo que trabajar o tengo que resolver una situación problemática de soluciones, por supuesto que tengo mi recordatorio de lo que significan las expresiones de concentración. Y los problemas de soluciones siempre se resuelven escribiendo qué significa esa expresión de concentración. Por eso es fundamental saber qué significa el porciento masa en masa. Bueno, lo escribo. ¿Qué significa el porciento masa en masa? El porciento masa en masa significa responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de soluto hay cada 100 gramos de solución? Y eso es lo que a mí me va a ayudar a poder resolver el problema. Yo necesito poder responder esa pregunta. ¿Cuántos gramos de soluto hay disueltos por cada 100 gramos de solución? Si yo miro mis datos, no tengo datos de solución. Tengo datos de agua, que es el solvente, y tengo datos de masa, de sal, que es el soluto. Entonces ahí aparece un concepto que ya trabajamos. Yo tengo que entender que una solución es un sistema formado por el soluto, y en este caso, el solvente únicamente, ¿no? Con lo cual, el sistema material va a ser la suma de los dos componentes, en este caso, el solvente y el soluto. Con lo cual, podríamos decir que si yo mezclé 3 gramos de soluto y 80 gramos de agua, que es el solvente, la solución tendrá una masa total de 83 gramos. ¿Sí? Y ahí tengo un dato de masa de solución. Bien, entonces ya estamos cerca de responder la pregunta ¿cuántos gramos de soluto hay por cada 100 gramos de solución? Porque ahora puedo pensar que en estos 83 gramos de solución hay contenidos 3 gramos de soluto. Planteándolo como una proporción o un arreglo de 3, podría calcular cuántos corresponderían si yo tuviera 100 gramos de solución. ¿Sí? Al ser la concentración una proporción que se mantiene, bueno, si yo sé cuántos tengo en 83, puedo averiguar cuántos tengo cada 100. La proporción me dice que corresponden 3,61 gramos de soluto. Atención con esto. A mí se me pregunta el porcentaje masa en masa. Y el porcentaje masa en masa no se responde en gramos de soluto. Fíjense ustedes que nunca tuvimos 3,61 gramos de soluto, ¿no? Un porcentaje es una simulación. Un porcentaje es suponer si yo tuviera 100 de ese sistema. En este caso nunca tengo 100 de sistema, tengo 83. Pero si yo tuviera 100 de sistema, correspondería a tener 3,61 gramos de soluto. Entonces, decir el porcentaje masa en masa de esa solución es responder la pregunta ¿cuántos gramos de soluto corresponderían si yo tuviera 100 de sistema? Y la respuesta es 3,61. Eso es el porcentaje masa en masa. No gramos, sino porcentaje. ¿Sí? Ojo con esa cuestión. Muy bien. El último concepto que vamos a trabajar, que es importante que ustedes lo aprendan, es el concepto de densidad de solución. Recuerden que ahora no trabajamos con una sustancia pura, sino que estamos trabajando con un sistema formado por varias sustancias. No hay problema. La densidad sigue siendo lo que nosotros conocemos con densidad, es decir, la relación entre la masa de ese sistema y el volumen que ocupa esa masa. Como mi sistema ahora es la solución, la masa va a ser de la solución. Y el volumen va a ser el volumen de la solución. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso en
confundir lo que es la densidad de un soluto o la densidad de un solvente con la densidad de una solución, que es la mezcla de esas dos sustancias. En este caso, si tuviéramos solamente dos, ¿sí? Con lo cual, yo les recomiendo fuertemente trabajar siempre con el subíndice, ¿sí? Si la densidad es la densidad de la solución, va a ser la masa de la solución comparada con el volumen de la solución, para no caer en el error de poner ni soluto, ni solvente, ¿no? Que son diferentes. Ustedes piensen, por ejemplo, en el caso de las soluciones acuosas, que el agua pura a 4 grados tiene cerca de 1 de densidad, pero si yo empiezo a disolver solutos, ese sistema se vuelve más denso. Por lo general, las soluciones acuosas tienen densidades mayores que 1, por el hecho de contener ahora más partículas, y que el volumen no varía tanto. Pero uno puede estimar y tener una idea de que mientras más concentrada sea una solución acuosa, más alta va a ser su densidad, ¿sí? Y en aquellas soluciones acuosas más diluidas, más se van a parecer a la unidad, más su densidad se va a parecer a 1, ¿sí? Solo para soluciones acuosas, por favor. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular, ¿sí?, la densidad de una solución, ¿qué datos necesitaría? Necesitaría el dato de la masa de la solución y del volumen de esa solución. Si hacemos la cuenta, obtendríamos el dato de la densidad de la solución. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios más. Por ejemplo, si yo tengo que calcular qué masa de soluto necesito para preparar soluciones. Es muy común en los laboratorios la necesidad de preparar soluciones. Y para eso tengo que seguir qué concentración es la deseada y poder hacer la cuenta de cuántos solutos se necesita, cuántos solventes. La clase que viene vamos a ver un poco más de lo que es el material volumétrico necesario para preparar las soluciones y cómo lo usaríamos. Pero, por ejemplo, ¿no?, en este problema se nos pregunta, bueno, ¿qué masa de soluto necesitaría si yo tengo que preparar? Y en el primer caso, necesito 50 gramos de solución 10% masa en volumen. Entonces, ahí recurro a, ¿sí?, mi machete, mi referencia, y escribo, ¿qué significa 10% masa en masa? ¿Qué significa 10% masa en masa? Que por cada 100 gramos de solución, haya disuelto 10 gramos de soluto. Con lo cual, yo ahora, si quiero preparar 50, el cálculo que tengo que hacer es muy sencillo, ¿no? Si cada 100 gramos de solución debe cumplir que haya 10 gramos de soluto, en 50, que es lo que yo quiero preparar, realmente necesitaré 5 gramos de soluto. La clase que viene vamos a ver cómo prepararíamos la solución, cómo haríamos, pesaríamos esa masa, en qué material de laboratorio lo haríamos, ¿sí? Pero por ahora tenemos la cuenta. Vamos a necesitar 5 gramos de soluto. Pregunta para ustedes. Si mi sistema son 50 gramos de solución y el soluto son 5 gramos, ¿podrían decirme ustedes qué masa de agua, en este caso, suponiendo que la solución es acuosa, necesitaríamos? Bueno, piénsenlo. En el segundo caso, es diferente la situación. Nos piden que calculemos el volumen, la masa de soluto necesaria para 50 centímetros cúbicos de solución que contenga 0,200 gramos de soluto por cada 1 centímetro cúbico de solución. Bueno, esto no es una expresión de concentración, ¿sí?, de las que estuvimos viendo, pero es una relación que se nos pide. Una determinada masa de soluto en un determinado volumen de solución. Bueno, la podemos seguir, ¿no? Podríamos pensar, bueno, si para 1 centímetro cúbico de solución es necesario que haya 0,200 gramos de soluto, para 50 centímetros cúbicos corresponderán 10 gramos de soluto, ¿sí? O sea, 10 gramos de soluto es la masa que necesitaríamos para preparar esos 50 centímetros cúbicos. Bien, punto C. En el punto C tengo que preparar 150 centímetros cúbicos de solución y tiene que cumplir
5% M barra B. Acá aparece una de las expresiones de concentración que sí vimos. Entonces, lo primero que hago es buscar qué significa % masa en volumen. ¿Qué significa? Significa que cada 100 centímetros cúbicos de solución que yo quiera preparar, voy a tener que disolver 5 gramos de soluto. Y eso es lo que voy a escribir. Eso va a ser una proporción que seguramente me va a ayudar a mí a calcular cuánta masa de soluto necesito. Acá lo tenemos. Si para 100 centímetros cúbicos de solución se necesitan 5 gramos de soluto, para 150, que es el objetivo, necesitaré, bueno, 7,50. La proporción nos dice que si por cada 105, para 150, que es la mitad extra, un 50% más, voy a necesitar un 50% más de sal, ¿sí? En este caso. Muy bien. El último problema tiene alguna complicación un poquitito más, pero lo vamos a resolver juntos. Pensemos, una solución acuosa, eso ya nos dice que el solvente es el agua, de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico es nuestro soluto. Tiene esta concentración. De nuevo, podemos mirar, ¿sí? ¿Qué significa 50% masa en masa? Eran los gramos de soluto, que va a ser el ácido sulfúrico, por cada 100 gramos de solución. Además, nos dan un dato de la densidad. Fíjense que la densidad corresponde a las soluciones. Importantísimo que puedan interpretar el texto, ¿no? Que si la solución tiene esa concentración, también tiene esa densidad. Y nos dicen que es 1,40 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, lo que tenemos que calcular nosotros es la expresión de concentración, pero en otra expresión de concentración, ya no en masa, sino en masa en volumen. Este ejercicio es muy interesante porque ocurre lo siguiente. No sabemos cuántas soluciones, ¿no? Fíjense que a mí me están diciendo la concentración de una solución, 50% masa en masa. No me dicen cuánta solución tengo. Esto es sumamente importante. La concentración de una solución es una propiedad intensiva. No depende de cuánta solución tenga. Y eso es sumamente lógico si, por ejemplo, yo la comparo con otras propiedades intensivas, como por ejemplo el color. Yo tengo Coca-Cola, tengo 2 litros de Coca-Cola. Sirvo un vaso de Coca-Cola, tengo menos Coca-Cola. Sin embargo, el sabor de la Coca-Cola, el color de la Coca-Cola, la concentración de ácido fosfórico que tenga esa Coca-Cola, es exactamente igual. Es decir, la concentración de una solución es una propiedad intensiva y no depende de cuánta solución tengo, ¿sí? Entonces, acá simplemente nos están pidiendo de que, dada esta manera de expresar la concentración, en este caso en % masa en masa, la expresemos en otra expresión de concentración. Es como una especie de traducción, ¿no? En vez de expresarla en % masa en masa, exprésenla en % masa en volumen. Pero obviamente eso no va a cambiar la concentración de la solución. Es otra manera de contarla, nada más. Es como una traducción, como decir un color en otro idioma, ¿sí? El color va a ser exactamente igual. Acá es lo mismo. Yo tengo que traducir esta expresión de concentración, masa en volumen. Vamos a tratar de pensarlo. ¿Y cómo se resuelve siempre? Escribiendo qué significa cada una de las expresiones de concentración. Por ejemplo, ¿qué significa que una solución sea 50% masa en volumen? Que vamos a tener disueltos 50 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Fíjense que en ningún momento decimos cuánta solución tenemos. Por cada 100, si yo tuviera 100. Bien, si yo lo quiero expresar en % masa en volumen, tengo que pensar qué significa % masa en volumen. % masa en volumen es decir, cuántos gramos de soluto, lo mismo, pero ahora por cada 100 centímetros cúbicos de solución. Es decir, en % masa en masa yo hablo de masa de solución, y en % masa en volumen me refiero a volumen de solución. Eso no es equivalente para nada, ¿no? Pero sí hay una propiedad que a mí me ayuda a poder saber para una determinada masa qué volumen ocupa. Y esa propiedad es la propiedad
densidad, ¿sí? La densidad a mí me permite también traducir, entre comillas, una determinada masa y saber qué volumen ocupa. Acá lo inteligente sería decir, bueno, ya que sé que cada 100 gramos de solución hay disueltos 50 gramos de soluto, averigüemos a qué volumen corresponde 100 gramos de solución. Y una vez que yo sé a qué volumen corresponde, ya sé que en ese volumen, en esa masa de solución, que ahora va a ser un volumen traducido, voy a tener 50 gramos. Bueno, a ver, ¿cómo haríamos para traducir una determinada masa de solución en su volumen? Usando la densidad, podemos despejar de la fórmula, ¿sí? El volumen nos va a quedar la relación entre la masa por la densidad. Siempre es sumamente recomendable a cada magnitud, ¿sí?, reemplazarla por su valor numérico y su unidad, ¿sí? Estrictamente eso es lo correcto. Ese análisis de unidades nos va a decir si despejamos bien, si la unidad tiene que quedar en lo que tiene que quedar. Además, es lo que corresponde, ¿no? Nada de poniendo números, nada más, que no significan nada. Todas estas son magnitudes físicas. Son una masa, son un volumen. Muy bien. Con el cálculo de la densidad llegamos a la conclusión de que tener 71,43 centímetros cúbicos de solución es lo mismo, corresponden a 100 gramos de solución, ¿no? La densidad tiene esa propiedad mágica de decir, bueno, yo peso algo y con la densidad puedo saber qué volumen ocupa sin necesidad de medirlo. Acá lo mismo. 100 gramos de solución serían 71,43 centímetros cúbicos de solución. Pero nosotros sabíamos, por el dato de la concentración en porcentaje masa en masa, que cada vez que yo tenga 100 gramos de solución, voy a tener 50 gramos disueltos de soluto. Con lo cual, si 100 gramos de solución son 71,43 centímetros cúbicos de solución, en esos 71,43 centímetros cúbicos de solución vamos a tener 50 gramos de soluto disuelto, porque corresponden a los 100 gramos de solución. Entonces, lo que nos resta hacer, ¿sí?, es decir, si en 71,43 gramos de solución tengo disuelto 50 gramos de soluto, por cada 100 tendré 70, ¿sí? Y eso es lo que corresponde o lo que nosotros vamos a conocer como porcentaje masa en volumen. Decir el porcentaje masa en volumen de una solución es responder la pregunta, ¿qué masa de soluto hay disuelto por cada 100 centímetros cúbicos de solución? Y en este caso la respuesta es 70 gramos. Por lo tanto, la concentración es 70% masa en volumen. Muy bien. En la parte B del problema nos preguntan qué volumen de solución de esta misma solución contendría 35 gramos de soluto. Esto es bastante sencillo porque ahora teniendo el dato de una relación entre volumen de solución y cuánto soluto está disuelto, lo podemos calcular fácilmente. Ya averiguamos que 70 gramos de soluto se encuentran disueltos por cada 100 centímetros cúbicos de solución. Por lo tanto, 35 se encontrarán en 50. Bueno, hay que trabajar ahora, hay que resolver un montón de situaciones problemáticas. Les dejamos una animación que está muy buena para ver cómo es el proceso, ¿sí?, de disolución, de dispersión. Y además, recuerden que estoy en el foro todos los viernes de 13 a 16 para las consultas que ustedes tengan. Recuerden que tienen la guía, que tienen apunte y que tienen el libro. Así que, a trabajar.